Y entonces, ¿cómo le parece, Juan, que de acuerdo con lo que dicen los historiadores fue la peor de todas la más terrible equivocación que él pudo haber cometido? Lo que pasa es que cuando él se acuerda que lo confinaron en la isla de Elba, y eso fue tras la campaña fallida pues en Rusia. Al regresar entonces a Napoleón lo mandaron para la isla de Elba, se pusieron de acuerdo todas las naciones europeas y se quitaron ese chicharrón de encima y lo mandaron para allá. Pero resulta que entonces Napoleón, después de un tiempo, logró volverse, y eso fue creo que en marzo, si no estoy mal, de 1815, él se devolvió para Francia. Cuando llegó al continente, lo más simpático de todo es que habían mandado un ejército para detenerlo, para que no avanzara. Y resulta que el ejército estaba comandado por el mariscal Ney. Y entonces el mariscal Ney lo que hizo fue unirse a Napoleón. Y todo el ejército se unió a Napoleón y entró otra vez en triunfo en París. Esta circunstancia le hizo pensar a Napoleón que estaba reverdeciendo su mejor época y que no tendría ningún problema. Pero resulta que se había equivocado de medio a medio, porque de nuevo se reunió la Liga de las Naciones Europeas y decidieron hacer frente común contra Napoleón, porque él era un peligro para todo el continente en un momento como estos. Y acuérdese de lo que ocurre en la batalla de Waterloo. ¿Cómo es que se dice? Waterloo. Waterloo, sí. En Waterloo, resulta que él llega a esa batalla y él llega pues comandando su ejército, pero resulta que parece que se ubicó en un altico en el que aparentemente tenía dominio sobre el campo de batalla, para poder tejer las estrategias necesarias para ganarle a Wellington. Sin embargo, dicen que cometió el error de no sacar a tiempo su caballería, y por otra parte parece que él no estaba concentrado como tenía que ser, por una razón muy elemental. Dicen que la úlcera que él tenía se le agravó estando en la isla de Elba, que es un peñón, y para colmo de males tenía un hemorroides que no lo dejaba acomodarse en ese caballo. Parece que todo eso no le permitió concentrarse como tenía que ser y terminó perdiendo esa batalla. Perdió la batalla de Waterloo. Y eso le significó la pérdida del poder y de nuevo el envío a la isla de Santa Elena, ya con medidas mucho más rígidas y en un sitio supremamente lejano, que Santa Elena era una isla cuya vecindad más cercana se encontraba a más de 2000 millas de distancia, a la redonda. Por lo tanto, pues salir nadando de allá sí era muy complicado. Barcos y allá fue donde lo confinaron precisamente por un craso error de él. El segundo gran error de su vida, Juan. El primero fue en la campaña rusa. Pues hombre, Napoleón, como todos los grandes hombres, sobre todo cuando están imbuidos de gran poder, pues a veces de pronto por autosuficiencia, por falta de planeación, por soberbia principalmente. Yo creo que la soberbia es el peor consejero en estos casos. Cometen errores y que son errores fatales. Y perdón, y en muchos casos también por sus áulicos, ¿no? Que le dicen que es el mejor, bueno, y él termina creyéndoselo. Para eso le llaman áulicos, ¿no? Para eso precisamente es para que le sirvan de público, para que le sirvan de claque, que los aplauda y que les diga que todo está muy bien hecho. Esa es la característica del áulico. Y estos personajes así, tipo Napoleón, por ejemplo, tipo Nerón, tipo Heliogábalo, tipo Calígula, sigamos repasando la historia y pensemos en personajes como, por ejemplo, Hitler, el mismo Bismarck, el canciller de hierro, el hombre que
que unió a los prusianos, ¿no? Que gobernó con mano de hierro, lo llamaban canciller de hierro precisamente, a esa Alemania anterior a la Primera Guerra Mundial. El mismo Kaiser Guillermo II, el emperador Guillermo II, que se puso a hacerle caso a una cantidad de generales guerreristas y lo metieron en una aventura que pues sencillamente le costó la ruina a Alemania. La ruina de la Primera Guerra Mundial hizo que el Kaiser Guillermo II exclamara llorando, tocando a la puerta de su esposa, ¿no? A la puerta del aposento en donde se encontraba su esposa. Una frase que se volvió famosa: Das habe ich nicht gewollt. Eso pues en buen cristiano quiere decir: eso yo no lo hubiera querido. Lo que pasa es que eso no se puede decir en alemán gramaticalmente. Gramaticalmente no es correcto emplear eso. Es como si usted dijera, por ejemplo, yo no hubiera supido. ¿Qué tal que yo lo hubiera supido? Más o menos. Como lo diría un niño. Como lo diría un niño, más o menos. Pero de todas maneras, algo que era una tremenda incorrección gramatical se le escapó al emperador de los alemanes, viendo el desastre de lo que había significado la Primera Guerra Mundial. Hasta ahí llegó pues todo ese imperio, hasta ahí vino lo que vino fue el desbarajuste. El pueblo alemán quedó descontrolado, quedó completamente a merced de lo que dijese el Tratado de Versalles, y un pueblo que ya sin un líder, que era lo que se estilaba en Alemania, porque los alemanes son monarquistas, los alemanes les gusta que los gobiernen, ¿no? Y tienen un sentido de respeto y acatamiento por la superioridad, por lo que llaman la jerarquía, que es tradicional, eso ya es genético en ellos. Entonces, cuando se encontraron sin esa dirección, sin ese gobierno, sin ese imperio, pues ya vio todo lo que pasó, ¿no? Y pasaron muchas cosas después de 1918, cuando se firmó la rendición de Alemania en ese vagón de ferrocarril allá en Versalles. Innegablemente. Y todo esto, pues obviamente que es producto, a la hora de la verdad también yo creo que es producto de la soberbia. Definitivamente la peor de todas las consejeras es la soberbia. Y por culpa de ella se cometen muchísimos errores. Mire, sobre todo, ¿sabe qué, Juan? Particularmente en el área de la ciencia sí que se cometen errores, y esto por una razón muy elemental, Juan, y es que recordemos que un mendigo no envidia a un rey. Un mendigo envidia a otro mendigo que tenga una esquina más próspera, un semáforo más próspero, que produzca más plata, y así por el estilo. En cualquier profesión, un obrero no envidia al presidente de la compañía, envidia a otro obrero que esté en mejores condiciones que él. Y en el círculo científico, al parecer, sí que existen esos asomos de soberbia, y muchos de ellos se caracterizaron porque empecinadamente mantuvieron un punto de vista que a la hora de la verdad no tenía razón de ser. Mire, yo tengo aquí como un catálogo de unos cuantos errores de esos. El caso de Aristóteles, Juan. Aristóteles sostenía que los artefactos u objetos que cruzaban el aire eran impulsados, era por la misma atmósfera, por el famoso éter del que él hablaba. Y decía que era el corazón y no la mente en donde radicaban donde estaban las fuentes de las sensaciones y de la inteligencia. Pero aparte de esto, afirmaba que los objetos más pesados caían más rápidamente que los livianos. Y decía que
las criaturas vivientes podían, estoy leyéndolo, generarse espontáneamente sin ancestros, igual que los gusanos de la carne podrida o los insectos del lodo. ¿Cómo le parece? Un genio como Aristóteles. ¿Ah? Pues hombre, muy genio y todo, pero de biología sabía muy poquito. No, eso de la generación espontánea, pues eso... Claro que esa es una creencia que duró muchos siglos, oiga, pero mucho tiempo, la generación espontánea. El primero que vino a demostrar que la generación espontánea no existía fue Louis Pasteur. Louis Pasteur, el famoso investigador francés, el descubridor o el aplicador verdaderamente del principio de la vacuna, y que lo hizo precisamente con una enfermedad mortal, irreversible y sobre todo horrorosa que era la rabia, pues estuvo haciendo experimentos con la saliva de los perros, ¿no? Allá se encontraba el virus y ahí sacaba muestras y pues las sometía a esos procedimientos químicos de bioquímico, ¿no? Porque él era bioquímico realmente. Si era que se podía llamar bioquímica en ese tiempo, todavía existía ya existía la ciencia de la bioquímica, pero de todas maneras el procedimiento que él hacía era bioquímico. Entonces hacía que esos virus que eran mortales, necesariamente mortales, y que mataban mucha gente, porque Francia fue uno de los países azotados por la peste de la rabia. Había mucho perro. Todavía en Francia hay mucho perro. Usted no sabe que, por ejemplo, cada temporada de vacaciones 200.000 perros quedan sin amo porque los amos salen y se van y los dejan por ahí expuestos, los dejan tirados, expósitos. Y esos pobres animales, pues imagínese usted. Entonces, los perros transmitían esa rabia a los humanos y pues el perro la recibe del murciélago, ¿no? Un murciélago que se la inocula y que es inmune, o sea, él no la sufre. Pero en el perro ya eso sufre otro procedimiento, y es que cambia de huésped. En el murciélago no tiene problema, pero al cambiar de huésped en el perro, entonces el perro adquiere la enfermedad y una de sus características es precisamente morder. Oiga, pues se vuelve furioso. Usted no sabe una cosa, perdóname que lo interrumpa ahí. Esa fue una de las causas por las cuales se supuso que una mordedura de un lobo convertía al hombre en un hombre lobo, porque le confería esa fiereza. Y mire que todos los cuadros que uno ve de los hombres lobos, en ellos está incluido la baba por las comisuras, los ojos vidriosos, características de la rabia. No, y los vampiros también, ¿no? Los vampiros cuando muerden a otro lo vuelven vampiro, de acuerdo pues con la teoría de Sam Stoker. Bram Stoker. En el hombre la rabia es todavía más horrorosa, porque en el hombre, cuando entra el virus de la rabia, se va directo para el cerebro y afecta todo ese sistema psicomotor. Bueno, y entonces empiezan esos calambres y esas sí, lo que se llama el efecto tetánico, ¿no? La tetanización, en donde los músculos se contraen de tal manera que quiebran los huesos. ¿Cómo así que tetanización? Grosero. ¿Qué hubo, mijo? ¿A usted no le tocó probar de eso o qué? ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? La vacuna antitetánica. ¿No le han puesto de eso? Sí, bueno. eso sí, por la tetanización no. Bueno, la tetanización existe. Y entonces él hizo todos esos experimentos, pero lo tenían seco los científicos, supuestos científicos de la época, hablando de la generación espontánea, que los materiales en descomposición, que las basuras eran las que producían, por ejemplo, las pulgas. Y ellos decían, no,
Las pulgas nacen de las basuras y toda esa gusanera que hay en la carne. Cuando se deja ahí pudriéndose. Cuando se expone, sí, a la intemperie, pues entonces, eso, según los científicos de la época, eso era espontáneo. Pues llegó Pasteur y dijo, pues vamos a ver si eso es verdad, hombre, ¿no? Y entonces hirvió un recipiente, metió agua en un recipiente y la puso a hervir. Y después la sometió a un proceso que hoy todavía se usa en todas las industrias, especialmente las industrias de alimentos, que es el proceso de la pasteurización, que es cambiar bruscamente de temperatura, o sea, ponerlo primero en una temperatura muy caliente y después someterlo a una temperatura muy baja, una temperatura muy fría. En un principio que él investigó y que él comprobó, y que hoy en día, como le digo, pues es un procedimiento industrial sin el cual no podíamos tomar leche, por ejemplo. Ya. Y es lo que llama la pasteurización, era eso. Él decía, un virus o una bacteria pueden aguantar temperaturas muy altas o muy bajas, pero el cambio brusco de temperatura ese no se lo pueden aguantar. Entonces tenía razón y lo comprobó. De ahí vino la pasteurización. Entonces él lo que hizo fue hervir un agua que tenía un recipiente, someterla a la pasteurización y después en un tubo, a ver cómo llaman esos tubos, esos cuello de cisne. Bueno, un tubo de ensayo, pues. No. El recipiente estaba con el agua. Él le puso un pequeño tubo que es como una culebrilla y que tiene varias curvas, y entonces en cada curva él puso un tapón y se quedó esperando a ver si el agua que estaba ahí adentro producía organismos de cualquier clase. Es decir, si se podía decir que esa agua, permitía pues la generación espontánea de vida. Perdóname que te interrumpa, y vos te acordás cuando uno estaba pequeñito, yo sé que a vos te tocó, que decían que si uno tiraba un cabello dentro de un recipiente se volvía una culebra. Y la culebra ya te veo. Sí. Pero sí es cierto, yo me acuerdo que me decían eso. Haciendo experimentos fue que... la culebra ya te veo. Que es una culebrita muy delgadita. Sí. Haciendo esos experimentos fue que... No, hombre. Echando pelos ahí. No, él no echó ningún pelo, hombre. No, por Dios, vos. Yo, mejor dicho, pues, hombre. Y llegó y le puso esos filtros, digámoslo así, y se quedó esperando 4 años. Y no pasó nada con esa agua. No pasó nada. ¿Por qué? Pues porque no estaba en contacto con nada. Con vida, mucho menos con el aire. Ni con el aire. Entonces ahí comprobó que no existía la generación espontánea, dando al traste pues con esos pensamientos. Pero yo creo que, yéndonos a la misma Francia, tal vez la metida de pata más grande que ha habido en Francia a ese nivel científico, en ese plano, no a ese nivel, porque eso no tiene niveles, no. Estamos hablando de un conjunto de teorías, ¿no? En ese ámbito, digamos, en esa pléyade, en ese conjunto de teorías, en ese campo de teorías que había sobre la posibilidad de volar, que ya habían comprobado que volaban en globo, eso sí no había problema. Los hermanos Montgolfier comprobaron que el aire caliente subía y que podía subir un globo inclusive con carga. El experimento de ellos pues fue muy interesante, porque lo primero que montaron al aire en un globo de esos fue un cabro, un chivo. Pero ¿vos sabes cómo fue que lo descubrieron? No, ¿descubrieron el chivo o qué? No, hombre.
esa teoría, Ah, que el aire caliente elevaba. sí, Imagínate que sí. cuentan que los hermanos Montgolfier ellos eran panaderos, entre otras Sí, cosas. sí, ellos. Eran panaderos. Y vos te acordás de esas bolsas de papel que se usaban para empacar los panes. Bueno, Todavía, hombre, todavía. se usan. El pan francés viene en una bolsa de papel, pues. Eso es. El Y baguette. entonces resulta que ellos al parecer dejaron por ahí como una bolsa de estas y pudieron observar que dentro de la chimenea la bolsa no se quemó, sino que empezó a elevarse. Volvieron y lo hicieron. Entonces ya lo pusieron en la parte superior de la chimenea, en el tiro que llaman arriba, Ah, sí, sí. y vieron que en efecto la bolsa se elevaba. Entonces dedujeron que el aire caliente necesariamente era el que permitía el vehículo, que permitía elevarse a la bolsa. A partir de ahí fue que ellos descubrieron eso. No, pues es más, ellos hicieron, el globo lo hicieron de papel. Ujú. Papel pegado, pues como un globo como los que tiran ahora en... Con engrudo, lo que llamamos globos pegados con engrudo. Los que tiraban anteriormente, porque ahora están prohibidos por la alcaldía municipal, pues, pero... Como la bueno, pólvora. como la pólvora ¿Viste también, el 1 de sí. diciembre? Sí. Menos mal que está prohibida la pólvora. Menos mal que está prohibida, ¿no? Que ¿Qué tal que tal no... que no? A ver, María, hombre, subo hasta heridos a bala, hombre, ¿no? Qué cosa tan horrible. Ujú. Y hicieron ese globo de papel, le pusieron una especie de barquilla, pues una especie de contenedor que se colgaba de la parte de La abajo, canasta. y ahí montaron, lo primero que montaron fue un chivo, y ese chivo se subió y volvió y bajó. Lo pusieron el chivo volador. Sí. Sí, señor. Sí, señor. ¿Cuál? ¿Michín? El gato volador. ¿Michín volador? No. El gato volador, que por ahí hay una canción inclusive. Y por ahí también hay una monja voladora. Ujú. Esa se nos olvidó ayer. Sí. Entonces, pero también aplicaron el principio del paracaídas, hombre. Es que esa gente era muy ingeniosa, pues. Que Le entre digo, otras cosas lo había diseñado Leonardo da Vinci varios siglos antes. en las épocas de, digamos, hay unas épocas de transición en la historia en donde aparece la gente con una cantidad de ideas y sobre todo con unos deseos de progresar, de arreglar las cosas de la humanidad, y casi siempre lo hacen pensando en el bienestar o en el mejoramiento de algún sistema, ¿no? Por ejemplo, el transporte o cosas así. De todas maneras, el experimento de los hermanos Montgolfier sirvió para que mucha gente empezara a acariciar la idea de volar. Vamos a volar, eso se puede hacer, y empezaron a construir artefactos. ¿No? Artefactos casi todos pues trataban de imitar el vuelo de las alas, ¿no? Inclusive reproducían un pájaro, pues el pájaro, pero las plumas, ¿no? Las plumas, cómo se distribuían las plumas para que tuvieran alguna sustentación y volaran. El que más trabajó con eso fue un alemán que estaba en Francia, no sé si era alemán o austríaco, pero de todas maneras él tenía un apellido judío. Era Otto Lilienthal, que quiere decir campo de lirios. El apellido los apellidos, esos compuestos que tienen los alemanes, son apellidos judíos. Y entonces empezó a experimentar con eso, y el tipo se tiraba en una especie de, a ver, hombre, ¿qué es eso? Como alas voladoras, sí, ¿no? Planeadores, o esto que llaman ahora parapentes, pues, o cosas pero casi así. siempre pensando en batir las alas. No, los hacía rígidos. No, Lilienthal sí, pero los otros precursores los siempre otros partían de la premisa de que había que batir las alas. se mantenían inventando engranajes para batir las alas, y
y levantarle y esperaban levantar desde el suelo, imagínese usted. Claro, claro. No se imaginaban lo que es la capacidad de un pájaro para batir las alas. Eso no se va superando tan fácilmente. El movimiento que tiene que ser un movimiento de remo de atrás hacia adelante. No, eso no es simplemente arriba y abajo, no. No había motor. Es un movimiento semicirculatorio de adelante hacia atrás para poder batir, para poder levantar. No había motor para eso, no había eso es bobada. Entonces, Lilienthal por ahí en 1895 más o menos empieza a hacer sus experimentos para planear y buscar volar. Y ahí mismo se reunió pues la sociedad de sabios de la Academia Francesa. La Real Academia Francesa. Academia Francesa de la Ciencia. Sí. Y sacaron un comunicado, un manifiesto. Ningún objeto más pesado que el aire puede volar. Esto es absoluto, esto es terminante. No sigan fregando con eso. Y incluían los cálculos matemáticos demostrando por qué no podían volar. Matemáticamente, claro, ellos tenían pues la manera. De todas maneras, la matemática había avanzado mucho en ese sentido. Y podían hacerle una prueba matemática, una cosa de esas, y pues dieron el golpe. Supuestamente, afortunadamente, pues no creo que la policía haya intervenido en eso. Pero por allá, en Estados Unidos, en Kitty Hawk, estaban unos hermanos que llamaban los hermanos Wright. Walter Orville y Wilbur Wright. Eran reparadores de bicicletas. Los tipos eran medio ignorantones, no les gustaba leer. Eran casi. artesanos. Sí, no, pues, tipos. En todo caso, ellos no leyeron ese comunicado de la Academia Francesa. No lo leyeron e inventaron la aviación. Si hubieran leído eso, seguramente que no lo hubieran inventado. Pero es que mire lo que tengo aquí, Juan, también. Resulta que había otro señor llamado Simon Newcomb, que era un gran astrónomo norteamericano. Lo voy a leer aquí. Dice que sus cálculos de los movimientos de los cuerpos celestes fueron soberbios, pero a comienzos del siglo escribió una serie de artículos afirmando rotundamente que el vuelo de objetos más pesados que el aire era imposible. Incluso, fíjate bien, incluso después de los primeros vuelos de los hermanos Wright, se aferró al hecho de que los aviones eran imprácticos e insignificantes, sino absolutamente imposibles. Simon Newcomb. Que había unos angelitos, ¿no? Eso mismo le pasó a los que recibieron el invento de la televisión. La televisión está inventada por ahí desde 1920 o por ahí, por esos lados. 25 creo, algo así. 24 pues, sí. Me rebájenle una yuquita. Y entonces dijeron, les presentaron el invento y dijeron, vea, esto se puede. O sea, esta imagen se puede trasladar. Ya, pues, Marconi había hecho sus experimentos con las ondas hertzianas. Y le dijeron, hombre, a través de estas ondas se pueden transmitir también puntos, ¿no? Y en una pantalla de rayos catódicos se pueden reunir esos puntos y formar imágenes. Les dijeron, no ven con eso, que eso no tiene futuro. Lo mismo pasó con los hermanos Lumière. Cuando inventaron el cine dijeron sí, claro. que eso no servía para nada, eso no tenía futuro. Por ahí. Sí, que para entretener bobos. Sí. Oiga, ¿me permite, Juan? Siga. Vea, es que tengo por aquí varios de esos errores importantes. Leonardo da Vinci, el genio que fue, y él sostenía que los objetos caían, cuando los objetos caían, aumentaban la velocidad. Se llama caída libre. La caída libre, pero no aumentaba la velocidad en función o mejor dicho, lo voy a leer. Afirmó con razón que su velocidad aumentaba constantemente, pero agregó sin razón que la velocidad aumentaba en proporción a la distancia que ha caído, y resulta que no es en proporción a la distancia, sino al tiempo transcurrido. Es decir,
A más tiempo, mayor velocidad. No a mayor distancia, más velocidad. Y Galileo, en 1604, repetí el error de Da Vinci, le escribió a un amigo diciéndole: el cuerpo que se mueve naturalmente aumenta de velocidad en proporción a la distancia del origen del movimiento. Casi 30 años después, él logró corregir, por ahí 1633, corrigió ese error. Mire este sí era un angelito, Juan. Se llamaba el doctor Dionysius Lerner. Alrededor de 1830, estoy leyendo, el irlandés doctor Lerner, un profesor de filosofía natural y astronomía en la Universidad College de Londres, advirtió, óigase bien, que ninguna embarcación pesada podría jamás cruzar el Atlántico porque necesitaría más carbón del que podría cargar. No obstante, eso fue en 1830, no obstante en 1838, el Great Western realizó la travesía cruzando el océano. Anteriormente Lerner había advertido que si los trenes alcanzaban velocidades de hasta de 180 kilómetros por hora, los pasajeros no podrían respirar y morirían asfixiados. Bueno, es que hay un salto muy brusco, muy grande entre lo que es la física teórica y la física aplicada. Por ejemplo, yo leí los resultados de una convención mundial de física aplicada, y en ese congreso se sacaron unas conclusiones interesantísimas, pero ¿quién las pone en práctica? Por ejemplo, si todos los chinos que hay en China se suben a una altura de 50 centímetros y se tiran y caen al mismo tiempo, sacan a la Tierra de su órbita. Pues bueno, eso es para considerarlo, pues, ¿no? Es para considerarlo. Imagínese usted... 1.600 millones de chinos. 1.600 millones de chinos, pero yo digo eso, que de pronto a esos chinos les diera por tirarse en el mundo y se pararan todos en un taburete y se tiraran. Porque yo conozco un curita que también se tiró. ¿Sí? ¿Qué se tiró? ¿Qué? ¿Qué se tiró? No, ya no me va a empezar pues con vainas. No, yo no estoy sino preguntando. No, el problema es que son capaces de sincronizar a 1.600 millones de personas para saltar al mismo tiempo. Eso es imposible. Bueno, eso no se puede hacer, hombre. Eso no se puede hacer. ¿Se acuerdan que lo que ocurría con las Trirreme, que las Trirreme eran embarcaciones, eran barcos grandes, con 3 filas de remeros, 3 pisos de remeros, y tenían el famoso batintín, que iba tocando un tambor, y a cada toque del tambor, sincronizadamente los remeros tenían que enviar el remo adelante y cortar el agua hacia atrás. Y difícilmente los podría poner de acuerdo, póngale a 50 remeros. Mire, nada más por un solo hecho, Juan, yo creo que sería imposible inclusive sincronizar los remeros de tal manera que en efecto al mismo tiempo todos cortaran el agua con el remo. Es que la velocidad del sonido no lo permitiría, porque el sonido que escucha la primera fila de remeros o los más próximos a él es distinto del sonido cuando lo reciben los últimos remeros de los 3 niveles. Entonces es imposible. Sí, si eso es imposible, imagine usted 1.600 millones de chinos. Inclusive de ahí salió un principio científico. Yo mismo me encargué de sacar esa conclusión. Yo hice el ensayo. El que muere de rayo no oye el trueno. Uy, pues estás más brillante que el filósofo de San Marcos. ¿Quién es el filósofo de San Marcos? No me pregunte, el filósofo de San Marcos. Así se le conoce. No más. Pero me interesa, pues, saber de sus hazañas o de alguna vaina, pues, hombre, ¿no? Más filósofo que Cochise. Más todavía. Y Cochise es el gran filósofo colombiano. Americano.
Bueno, pero de todas maneras, pues yo saqué esa conclusión. El que muere de rayo no oye el trueno. Ujú. Y es muy sencillo. La luz corre a 300.000 kilómetros por segundo. Parece una tontería, pero es cierto. Y el sonido en el aire, 380 metros por segundo. no fregues, ya subió. No, no. Yo creí que eso era 340. En la época mía puede ser así. Yo lo leí hace poquito. Bueno, por 40 metros no vamos a pelear vos Por y yo. 40 métricos. No, no vamos a pelear vos y yo. Bueno, listo. Ey. Entonces, claro, si la luz anda a 300.000 kilómetros, lo que ve, al que fulmina un rayo, lo único que ve es la luz. No escucha. El sonido no lo alcanza a No oír. lo alcanza a escuchar. No lo alcanza a escuchar. Oíste, ponele cuidado a este. Mm. Este es lo que te voy a contar. Bueno, Lord Kelvin, el famoso. El de las neveras Kelvinator. Sí. Debe ser. No, ese no fue el de la temperatura, pues la temperatura. Sí, el cero absoluto. El cero absoluto. Sí. Mm. Aquí no vamos a volver a pelear, menos 273 grados. Sí, estoy de acuerdo. Sí, metros más, metros menos. Así Hoy. es, ya lo comprobé también. Ah, bueno. Mm. Pues resulta que este Lord Kelvin, va a leerlo más bien, fue uno de los científicos ingleses más famosos y versátiles. Realizó inmensas contribuciones a la termodinámica y la electricidad aplicada. Pero en 1897 afirmó que la Tierra no podía haber estado habitada por más de 20 millones de años, pese a las pruebas geológicas de vida que datan de mucho antes. Desconocía los hechos y efectos de la radioactividad. Cuando se los enseñaron en sus últimos años de vida, los rechazó. Asimismo, rechazó la teoría ahora universalmente reconocida de que la luz es equivalente a vibraciones electromagnéticas sumamente veloces y que la luz ejerce presión en los cuerpos que la absorben. Kelvin dijo que la teoría era curiosa e ingeniosa, pero no totalmente valedera. Oiga, ese Kelvin, igualito a mi abuelo, que veía un avión allá en el campo de aviación, porque en ese tiempo no se llamaba aeropuerto, se llamaba el campo de aviación. Y los hijos de él, pues, Mamel, camine, súbase, montes en eso, hombre, para que nos vamos. Eso sin plumas no tiene por qué volar. Eso que no da caldo ni tiene plumas no tiene eso no tiene por qué volar. Así es. Eso es. Pero mira otra conclusión del Congreso de Física Aplicada. Oíste, pero un momentico. A propósito, ahora que estamos hablando de aves y demás. ¿De cuáles aves? Pues de pájaros. Sí, pues de pájaros, sí. De pájaros, sí. ¿Vos sabes cómo murió Lord Byron? ¿Qué? ¿Lo picó un pájaro? ¿Qué? No, espérate que es que lo voy a buscar más bien porque no quiero cometer el error. Sí. Espérate y verés. Porque ese tenía un pájaro pues él tenía un pájaro muy contento. No, ese aquí lo tengo, espérate y verés. Sí. No. Lo llamaban el pájaro loco. No le pongas a eso tanta. Por eso dicen que por ahí un viaje byroniano es un viaje con copilota y todo. Con varias. No, espérate. Porque ese los Byron era cosa seria, hermano. Imagínense que se hizo un viajecito por el Mediterráneo y no tuvo relaciones y no con 800 mujeres. No, yo estoy equivocado. Por eso no quería... ¿De cuál pájaro hablas? No, estoy hablando de Francis Bacon. Sí, Francis Bacon. Sí, el matemático. Exactamente. El competidor, el rival de Newton. Eso. Sí. Resulta que él, oiga pues lo que dice aquí, obedeciendo el repentino impulso de descubrir si la nieve retrasaba la putrefacción de un cadáver. Oiga pues, Bacon ordenó que se detuviera su carruaje, compró una gallina, la mató y la rellenó de nieve. Se bajó del carruaje así como estaba y se puso a echarle nieve a la barriga a la gallina. Pues dice aquí, lo cogió un enfriamiento que fue la causa de su muerte. Eso le pasa por curioso y por metido, que va a poner por científico, hombre. No, el científico siempre tiene una mente curiosa. Pero sí, que va a poner
¿cómo, hombre, por Dios, cómo así que se va a poner a echarle nieve a una gallina? Hombre, mira, hombre. Pero es que estamos hablando del siglo XVII, 1626. En esa época ya se sabía. Oiga, pues, escuche esto. Pero no me regaño. Oiga, mijo. ¿Qué? Ponga atención. A ver, pues. Así por En esa época ya se sabía que la nieve, en vez de preservar el frío, preserva el calor. Y le voy a decir algo más. Usted, por ejemplo, llega a un campo en la época de invierno. Si el campo está cubierto por la nieve, la tierra queda blanda, la tierra es apta, las semillas germinan. Pero si le llega a caer un aguacero y en vez de nieve se forma hielo, entonces las cosas son distintas. Sí, pero es exactamente lo mismo que usted... Le cuento más. Cuando a alguien se le congelan las narices, o se le congelan las orejas, o se le congelan... No, con la nariz. No, sin No, con usted no hay nieve para eso, pues para arreglar eso. Con usted no alcanza. No, es que no alcanza. Sí. Vea. Cuando a alguien se le congela un miembro, yo no dije, hombre, haciendo el favor, vos te vas a tirar en este programa, hombre. Y que le congela el miembro. No, dije un miembro. No, yo oí la seña que me hiciste. Un miembro. Bebé, es que vos me haces una seña por debajo. Con la cámara, ¿qué seña iba a hacer? No, pues ve, ahí te estaba mirando. Sí. Bueno, y señalando y todo. Sí. Bueno, si a una persona se le congela un miembro, que no le vayan a intentar echar agua caliente, hombre, por Dios, porque lo pueden matar. Claro. Pues, imagínense la reacción tan violenta. Claro. No. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sobarlo con nieve. Sobarlo con nieve. Hasta que vaya suavizando, hasta que vaya, digamos, aflojando, ¿no? Ese proceso de congelación. Entonces, la nieve es bendita, ¿no? La nieve es una maravilla de la naturaleza. Es que mira, pero por ejemplo, ahorita que estabas hablando de en invierno, la tierra se conserva una temperatura más agradable. Cuando hay invierno, hace más calor. Sí, claro. Cuando las noches son despejadas, cuando no hay nubes, más frío. Cuando hay luna, hace mucho más frío. Claro. Porque resulta que no están las nubes que conservan el calor, que tapan la salida del calor. Tapa la salida del aire caliente, entonces se van las nubes y se va el aire caliente también, claro. Eso está comprobado. Científicamente comprobado. Pero no me sigas con esas señitas, pues, que estoy no, hombre, que te voy a... en peligro inminente de volverme loco. No, pero mira, ¿oíste? En cámara, ¿yo qué señas te voy a estar haciendo? No me la volvás te iba a pedir permiso para... Es que si a una persona se le congela el miembro... Un miembro. Qué pereza. Lo que pasa es que lo que dice el padre Oscar, que vos sos un impío. Definitivamente vos sos un impío. Definitivamente no voy a ir a la tumba con un saludo para el padre Oscar Osorio. Sí, hombre, sí. Una persona maravillosa. Y está muy bien, afortunadamente. Un ser brillante y con una lucidez a sus 80 y tantos años. Y unas cualidades una humanas lumbrera. Increíbles. Bueno, ponle cuidado a esto. ¿Sabes quién fue Mash? ¿Cierto? Mach. No, le dicen Mach. Mach 1, Mach 2, Mach 3. Mach. No. Mach 1, Mach 2, Mach 3. Acuérdese que era el vacilo de Koch. No, yo me estoy refiriendo a lo que se convirtió en una unidad de medida al afirmar, al sobrepasar la velocidad del sonido una vez, dos veces. Dos veces la velocidad del sonido es Mach 2. Eso es verdad. Bueno, pues, yo lo veo que dicen Mach. No, pero aquí en español sí, pero no, la medida de Mach es Mach. Bueno, nombre internacional de la unidad de velocidad aeronáutica. Claro. Por el apellido del físico austríaco Ernst Mach. Ernst Mach. Mach. Ese. Bueno, pues no me regañes, hombre. Todo el mundo le dice Mach. Bueno. En fin, en todo caso es una unidad de medida con Mach que determina cuántas veces se ha rebasado la velocidad del sonido, si una, si dos, si tres veces. Pues resulta que pues era
físico en las universidades de Praga y de Viena, estoy leyendo. Sí, señor. Aquí lo dice, el famoso número de Mach o Mach, pues refleja una de sus muchas contribuciones a la ciencia, y su obra sobre mecánica e inercia ganó la admiración de Albert Einstein. No obstante, hasta el final de su vida rechazó, como artificio mental, Juan, que la materia estuviera compuesta por estructuras atómicas. Asimismo declaró: puedo aceptar la teoría de la relatividad tan poco como la existencia de los átomos y otros dogmas semejantes. Imagínese usted. Y vea este otro. William Pickering, famoso astrónomo, se opuso a la teoría de los canales en Marte de Lowell, pero en 1924 presentó una teoría aún más excéntrica. Oiga, este sí, Juan, este tenía que estar loco. Definitivamente. A ver, María, muestra, a ver. Póngale cuidado. Presentó una teoría aún más excéntrica para explicar los puntos negros que se observaban en el cráter lunar Eratóstenes. Ajá. Arguyó Bien puesto ese nombre. Que se debían a enormes cantidades de insectos en la Luna. Sugirió... No, ese sí estaba peor. Pues, estaba mejorcito, peor de la mejoría. Estaba mejorcito. Sugirió que un astrónomo lunar podría haber visto manchas similares en las grandes praderas de Norteamérica, causadas por las manadas de búfalos que pastoreaban allí en el siglo XIX. ¿En la Luna? Sí, que un astrónomo que desde la Luna estuviera mirando hacia la Tierra y se encontrara con las praderas norteamericanas, vería las mismas, esa mancha negra que se extendía y que se movía, y que probablemente lo que estaba viendo era los búfalos pastoreando en esas extensas praderas norteamericanas. Estaba mejorcito. Entonces estos eran moscos, pues, ¿no? Sí, los de Marte eran bichos, según él eran bichos. Sí, eran bichos estaba mejorcito. Muy bueno. Y ponle cuidado a Nikola Tesla, que no eso sí es difícil de creer. Oiga pues. Brillante físico e inventor de artefactos eléctricos, realizó grandes contribuciones en el campo de la generación y distribución de energía. Sobre todo en la corriente alterna. Empero en los años 30 y 40 afirmó que la energía atómica era una ilusión. Insistió en que las energías en el núcleo atómico no podrían ser liberadas por los seres humanos. Nikola Tesla. Bueno, pero oiga bien, ese hombre tenía razón. Después de que liberaron esa energía, ya el mundo no es lo mismo. No, pero él decía que no podía ser liberada esa energía. Por eso. Y póngale cuidado esta otra, la de Ernest Rutherford. Sí, señor. Fue el pionero de la física nuclear. Su laboratorio en Cambridge enseñó al mundo el descubrimiento de la ciencia nuclear. No obstante, en 1933 se burló de la noción de que alguna vez se pudieran liberar las grandes energías del núcleo atómico. Y dudó en aceptar la teoría de la relatividad de Einstein, absolutamente necesaria para comprender cómo se producen esas energías. Rutherford llegó a aplicar el término ilusión a la especulación de que los humanos podrían llegar un día a usar la energía nuclear. Los médicos también se equivocan. No, pues Ave María de eso. Vea, hombre, aquí por ejemplo hubo un presidente que cuando lanzaron ese Sputnik a la Luna, ¿no? Bueno, no, eso no lo lanzaron a la Luna, a orbitar alrededor de al espacio ahí. Y que Sputnik quiere decir el que acompaña al caminante. Y bueno, y se inició la carrera espacial. Y la iniciaron los 1958. Los rusos, sí señor, eso fue verdad. Pero el Sputnik, bueno, es un aparato muy rudimentario, ¿no? Unas cositas ahí, pero fue un gran paso, ¿no? Para la exploración del espacio. Pues aquí un presidente que había ahí, el mismo que dijo que me montaré en el jet del gobierno y enrutaré sus hélices contra la tempestad. Ese le dio porque nosotros lanzáramos un satélite, pero que no nos pusiéramos a bobear pues ya en cosas tan pequeñas como una cosita allí a la Luna.
que lo mandáramos más lejos, lo mandáramos para el sol. Qué bien, ¿ah? Satélite para el sol. Entonces le dijeron, hombre, presidente, eso no es posible. Hasta cualquiera, pues, cualquier ignorante sabe que a millones de kilómetros, a miles de kilómetros, antes de llegar al sol, eso se derrite por el calor. El sol hace mucho calor, eso es muy caliente allá. Y yo, es que lo vamos a mandar de noche. Tan lindo. Sí. Sería como el eterno candidato Goyeneche que iba a pavimentar el río Magdalena. Y para que le pegara bien el pavimento, él proponía que lo rellenaran de buñuelos, inclusive para darle trabajo a los buñueleros. Y no solamente eso, sino que con el fin de agilizar la cosecha de café, iba a pavimentar los cafetales. También. Sí, para que pudieran coger café en bicicleta. Pero, oiga, hombre, bueno, café en bicicleta, eso debe ser muy interesante. Aquí hubo un presidente y eso no es mentira. Ahora sí salimos pues de la sorna y vamos a llegar a la realidad verdadera. Aquí hubo un presidente que propuso que para equilibrar el presupuesto nacional mandaran a todos los soldados a sacar oro. Sí. Sí, señor. ¿Quién fue ese? Contame el nombre en latín. No, pero... Neque perputam. Te lo digo pues en latín. Neque perputam. No, pero ese no ha sido presidente de Colombia. No, es que te lo estoy diciendo en latín. Yo conozco Putin, presidente de Rusia. Pero te estoy diciendo en latín que neque perputam. Por eso. Ni por el... Eso. Sí, eso ya. No te lo digo. Ya, porque dicho, como decía el taxista amigo mío. Puede ofender a muchas personas. No, como decía el taxista amigo mío, eso varea. Eso varea. Varea, sí, señor. Eso varea. Ahí está la diferencia. Sí, ahí varea. Sí, señor. Sí. Eso Hombre, otras cosas, el factor. ¿Cómo te parece que me monto en un taxi hace unos días? Sí. Así, pues esto es como entre comillas ahí. Como cuando uno se monta en un taxi, pues. Sí, como cuando uno se monta. No, pero estoy diciendo entre paréntesis en la conversación. Sí. Y le digo yo, por favor me lleva a Santa Gema, y me va diciendo, dice, por ahí por el Ropondoy del 80. ¿Por el Ropondoy? Sí, por el Ropondoy del 80. No, eso está muy bien. Por el Ropondoy del 80, más lindo. Pero entendiste, ¿no, Berto? Sí, el Ropondoy, claro. El Ropondoy. Claro. El Ropondoy. Hombre, pero ya hablando en serio, Juan, nosotros pues hemos hecho como un recorrido, un catálogo de grandes errores cometidos por genios, es decir, por genios. Sí, señor. Y si esos genios cometen errores que son también hechos de la misma materia que son humanos, con mayor razón nosotros los humildes hijos mortales, de vecino, los hijos de vecino, los ciudadanos de los regulares que llaman. Sí. Y a veces nosotros cometemos los errores, pero resulta que los errores o no los aceptamos o no queremos aprender de ellos. Pero resulta que es que la vida está hecha de ensayo-error. Todo el bagaje que acumula el ser humano a lo largo de su vida parte de el principio del error y el acierto, del ensayo-error. Ensayo-error. No podría ser de otra manera que el hombre pudiera adquirir un bagaje ni de vida, ni intelectual, ni espiritual, ni moral, ni ético, si no fuera a partir del ensayo-error. Estoy de acuerdo. Yo no creo. Pues eso sí, es muy difícil que una persona ¿Cómo estudiaste educación sexual? ¿Cómo la estudiaste vos? En manualidades. En la clase de manualidades. ¿La puñoterapia o la quiroterapia? No, la clase de manualidades. Bueno, eso sí, esa era la... Sí. Porque de todas maneras hay mucho ensayo-error. No vaya a creer, eso lo dicen los sexólogos, ¿no? Mucho ensayo-error. Y, pues hombre, acuerde que en Caramanta, pueblo querido, pues, que recuerdo con mucho cariño porque yo trabajé allá, mejor dicho, no trabajé, bebí. 3 años, 21 días, 5 horas, 40 minutos. Tenía el tiempo medido
de la época en que llegué allá y volví a salir. Allá hicieron un avión de cemento. Y la vaina es que lo querían hacer volar para lejos. No era pues cualquier bobada. Pero bueno, esa es una historia que contaremos algún día. De manera que en esto de el error humano, de lo que se llama la metida de pata, de la equivocación, a veces aparecen cosas muy folclóricas y muy interesantes que sirven de regocijo, pues, ¿no es cierto? Sirven para un poco de cosas. ¿Usted vio la película Sorba el Griego? Sí, claro. ¿Usted se imagina esa ilusión con que ese tipo montó esa garrucha, pues, ese malacate para bajar la madera, para bajar los troncos desde arriba? Claro. Y se vino un tronco de esos y se desbarató ese parapeto que había arriba y se vinieron todos esos troncos juntos y le dañaron el entable, se lo volvieron nada. Chicuca, y ese pobre Pope, pues, el que estaba rezando, tuvo que salir corriendo, volado. ¿Qué hizo Sorba? Se puso a bailar. Si nosotros cada vez que tuviéramos un fracaso, una metida de pata de esas, pues, de Padre y Señor mío, nos pusiéramos a bailar, eso sí, no reggaetón, cuidado con eso. No vaya a tocar ese animal, que eso es demoníaco. No. Eso es una invención del demonio para acabar de abrochar a este país. Ay, Monseñor Serna. Sí. Se dejó venir con la homilía. Sí, señor. Completamente de acuerdo. Esa cosa que llegó aquí, mejor dicho, ya están preparando un concilio para ver cómo declaran anatema el reggaetón. Una bula pontificia, lo mismo que pasó con el tango. No, tampoco. No, que el tango era música, pues, no, el tango sí era música. Esa vaina yo no sé qué es, ¿no? Eso es como una piquiña, ¿no? Eso es como una rasquiña ahí en mala parte. No, pero no critiques más, sino mala sea la parte. Pero de todas maneras, ¿cómo sería de bueno que uno, después de meter la pata de hacer una embarrada bien bacana, saliera por ahí a bailar porro, a bailar cumbia, hermano, o a bailar bolero amacizado? Pero perdóname una cosa, Juan, una sociedad como esta no soporta eso. Acuérdese una obra magistral, El extranjero de Camus. Ah, sí. El extranjero de Camus, acuérdese que a él lo condenan a muerte. Porque no lloró. Porque no lloró en el entierro de la mamá. En el entierro de la mamá, o sea, ese era... Claro, no, oiga, en las sociedades mediterráneas la cosa es muy jodida. Bueno, entonces... ¿Acuerdas de Nikos Kazantzakis, por ejemplo, en Cristo del Nuevo Crucificado? Uf, qué libro tan increíble. Un tipo muriéndose. Y la gente ya como gallinazos, porque son gallinazos, ya echándole mano a la ropita y a las cositas que iba a dejar, sin haberse muerto todavía. Claro. ¿Sabe de qué me acuerda, hombre? De ese tipo que estaba agonizando y entra la familia allá y es que bueno, ¿cómo le vamos a hacer el entierro? Y dice una de las tías, pues, no, de las familiares, no, nada de lujos, nada de ostentación, nada casi. De pronto apareció otro por allá, ni carros tampoco, nada de carros, no van a llevar carros. Y después otro, ni siquiera una carretilla. Y después dice otro, ni siquiera un carro tirado por una bestia, pues, un carro de bestia. Y empiezan, nada de ostentación, nada de gastos, nada de nada. Hasta que ya el tipo que estaba ahí moribundo todo boqueando, que llaman. Sí, boqueando. Digo, hombre, tráiganme los pantalones, yo me voy caminando para el cementerio, hombre. Ni más ni menos. Oiga, conversando con el doctor Octavio Quevedo, le mando saludos, el gerente del Club Medellín. Él me decía, hombre, conversábamos ahí informalmente y él me decía que las dos decisiones más importantes en la vida del hombre son
qué carrera voy a estudiar y con quién me voy a casar. ¿Quién va a ser mi compañero? Ay, por el diablo. No charles con eso. No, me estoy remitiendo a las palabras que él me dijo, no más, no más. Ojalá uno podría decidir cómo me va a morir, ¿no? Por ejemplo, yo que hablo mucho con el doctor Orlando Botero, pues es un gran neurólogo, ¿no? De aquí. Me encuentro con él cada 8 días y tenemos unas charlas interesantísimas. Y a él le gusta mucho escribir sobre Edgar Allan Poe, ¿no? Esa es su predilección. Y me dice que ya tiene listo su epitafio. No, el epitafio no, yo ya también tengo el epitafio mío, pero el certificado de defunción. Sí. Y ya lo tiene listo para que no empiecen a voltear con eso y a bregar. Imagínese uno bien muerto y buscando el certificado de defunción. Y yo, pues, chúsenlo a ver si está vivo o qué, ¿no? O hagan como le hacían la prueba anteriormente, ¿no? Que le ponían un espejo. Acuérdese de lo que hacían con los papas. Hey, Que al papa al morir... le metían un clavo. No, hombre, no. ¿Qué? No. El camarlengo, una tradición de muchos siglos, con un pequeño martillo de plata, sí, le golpea en la frente, lo golpea en la frente simbólicamente y le pregunta, ¿estás vivo? Juan, ¿me escuchas? Lo llama por el nombre de Papa, ¿no? Y si no lo oyes que está muerto. Ahorita con Juan Pablo II. ¿Ah, sí? En serio, claro, el camarlengo. Entonces le da en la frente 3 golpecitos, 3 veces. Si a la tercera vez obviamente no responde, esto es obviamente simbólico. Entonces lo declara oficialmente muerto. Sí, ¿por qué no escuchó? Pues por lo menos no reaccionó. No, es una tradición que viene de hace más de... De hace más de 1000 años. De hace más de 1000 años. Y a continuación, con el mismo martillo... Lo acaban de rematar. No, hombre. Le quita el anillo del pescador... Y se lo quiere... La aplasta. No, mi hijo, por Dios, esa es vaina. Vea, hombre, un tío mío le debía una plata a un señor que era muy bravo. Y una vez lo vio... y salió corriendo desesperado, y el viejo detrás, el usurero, el acreedor, detrás, y este corriendo y corriendo hasta que de pronto una funeraria se metió allá. Había un ataúd abierta y llegó y cogió y ¡pran! Se metió en voladora, se le tiró a ese ataúd y cerró la puerta. Pero el otro lo pilló y se dio cuenta. Cuando llegó allá, levantó la tapa de la caja y lo vi ahí y le dice: ¿qué hubo, hombre Pedro? ¿Usted qué está haciendo ahí? Y él, no, Manuel, yo aquí muerto de la vergüenza. Oíste, Juan, pero ya verdad, retomando la cosa en serio, ¿qué tal que no nos equivocáramos, hombre? ¿Qué tal que no fuera así, ¿Qué hombre? tal que no fuera así? Ahora, hay gente muy psicorrígida. Yo conozco tipos que prácticamente han arruinado su vida por un error, por una metida de pata, y se autoflagelan, pero misericordiosamente. No solo eso, sino que es que se enloquecen, hombre. Yo conocí un tipo que cada que lo veía un hombre, pero es que yo no tuve la culpa de eso, hombre, pero es que yo soy muy buena gente, hombre. Imagínese, voy a mencionar este nombre, pero lo voy a mencionar en francés. Léonide Giraldo. Giraldo. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Se mantenía obsesionado porque todo el mundo estaba hablando mal de él. Que todo el mundo hablaba mal de él y él llegaba y estaba en una conversación, pues después yo soy de muy buena familia, yo soy un hombre honrado, yo soy un hombre sano. Y dele por ahí, oiga, dele por ahí. Pues una vez me dijo que me fuera con él para Guatapé, y que averiguar unos chismes. Y nos metimos a un café que era un zaguán, no tenía sino una sola puerta y eso era un pasadizo ahí todo estrecho.
Y se emborracha este tipo y empieza a maltratar y a gritar a todo el mundo, a insultarlo, que él era muy buena gente, que lo respetaran, que él era muy bien nacido, que ta. Y se enojaron a los campesinos, hermano, oiga. Y no se veía sino el brillo de las peinillas. Ese día tuvimos que amanecer a la orilla de la quebrada. ¿Y él te invitó a que lo acompañaras allá? Es que a mí me invitan hasta para la sacada de un moco, hombre. Es que Eso no es que es la por vaina. goterero, por pegajoso. No, ni era ni por tanto eso, no por bobo. Por bobo. Por bobo, por bobo pegajoso. Por sonso. ¿Oíste? Y vea, tuve que amanecer por fuera porque no había forma de arrimar a donde yo vivía porque eso estaba alborotado por la graciecita que me hizo este amigo. Oíste, obviamente que, y esta es una época en la que uno empieza a hacer como sus balances y uno ha cometido errores crasos en su vida, pero yo te vamos a invitar a los televidentes para que nos llamen, ¿te parece? Hacerle. Los televidentes que nos llamen y nos hablen de sus experiencias con los errores. Por ejemplo, ¿cuál ha sido el error más craso de este año? O el error más craso de su vida. O que han aprendido, más que cuál ha sido, qué han aprendido de esto. Ya saben nuestros números, ahí van a aparecer en pantalla. 381-5454 para llamadas dentro del área metropolitana de Medellín. Ahí aparecieron en pantalla. 851-1170 para llamadas de fuera del área metropolitana. 381-5454 para llamadas aquí en el área metropolitana. Y la gratuita nacional. 018-1051-50-15. Vamos con David Brujes, hombre. Desde Bogotá. Desde Bogotá, David, bienvenido. Profesores, muy buenos días, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Bueno, pues escuchando el programa y no sé si hayan ustedes comentado los errores que han dicho grandes personajes en la humanidad. Hay uno que les quiero recordar del señor Lord Kelvin, el inventor del sistema de medidas de temperatura, que dijo que la radio y los rayos X no tenían futuro y que las máquinas aéreas eran un desperdicio de tiempo y de dinero el hacerlas en invención. ¿Cómo le parece? Y hay otra que también me pareció muy curiosa y que la revista Time en el 38 nominó como hombre del año al señor Adolf Hitler. Uy, en el 38. Un año antes de la invasión a Polonia. Oiga, ¿y sabe una cosa? Cuéntemelo. Más terrible todavía es que en aquella época, en ese alborozo del nazismo y de Hitler, los judíos votaron por él. Sí. Mira, yo le cuento, le leo este, es un textico chiquitico. Mire, la Asociación de los Judíos de la Nación Alemana pidió públicamente el voto para Adolfo Hitler en las elecciones de 1933. Tan queridos, hombre. No sabía lo que se iba 26 años después. ¿Qué tal eso? Pero esta también es muy cómica. El director de la IBM, el señor Thomas Watson, en el 43 dijo que el mercado de las computadoras no iba a ser tan expandido y que solo iban a haber 5 computadoras en todo el mundo. Porque en esa época, como estaba el Univac y el EDVAC, que eran máquinas que eran iguales de grandes a un edificio de 8 pisos. El ENIAC. ¿Y él ahora está qué? ¿Gerenciando unas casecitas o qué? No, yo creo que debe estar atendiendo de pronto el bar Delirium Tremens en el Averno. Ay, pobre. ¿Sabe quiénes inventaron ese ENIAC en 1946? Sí, fueron... John Presper Eckert y John Mauchly. Eran profesores de una universidad. Ajá. Y ocupaba 450 metros cuadrados. Se gastaba la energía de un pueblo pequeño. De 5.000 casas. Pues exactamente es lo que consumía el ENIAC y hacía exactamente unas 400 cálculos por segundo. Hacía 500 operaciones por segundo. Exactamente. Entonces eran máquinas muy rudimentarias, pero que ayudan a calcular trayectorias balísticas
al gobierno americano, en especial al ejército. Muy interesante. Sí, y pues de los errores que uno comete, yo creo que, como decía Néstor Armando, la escogencia de carrera y pues la persona con la que uno va a compartir la vida, si uno logra triunfar, uno está en el Shangri-La, y si no, le dan directico para el quinto pailón del infierno con cualquiera de las dos escogencias. Y más si hay hijos, y si no uno se realiza como profesional y practica en la actualidad pues el mundo tan competitivo como está, si uno tiene una profesión lucrativa y que uno le guste hacer, uno no está en nada. Así es. Y pues también quería aprovechar la oportunidad de saludar al señor Alejandro Santos, que de la ciudad de Bogotá, y me escribió un correo muy bueno para que les comentara que en el próximos episodios del Búho comentara acerca de los Illuminati, sobre los códigos secretos de la Biblia, profecías de fin de mundo, y pues muchos temas diversos que, aunque tú los tratabas, Néstor, en Enigmas del Mundo, pero pues sería muy bueno pues abrir una conversación pues con Oiga, David, Alejandro Santos es el que llaman el gurú de la informática. Sí, señor. Ah, no, estamos muy bien montados. Sí, aquí me estoy escribiendo desde la ciudad de Bogotá y pues muy contento. Es un hombre muy importante, pues es el que más sabe de eso aquí. Pero un momentico, ¿no es también el director de Semana? Después de usted. Muchísimas gracias. Y sí, venga, le digo, yo tengo aquí la información del Facebook Debe de ser él. hijo de él. Y sí, él aquí es, sí, él trabaja aquí como, sí, usted tiene toda la razón de la persona que no quiere dar información por teléfono, porque eso no es permitido. No, eso es correcto, pues, está bien. Pues sería muy bueno tratar ese tipo de temas pues para que la gente tenga una concepción de los temas, que hoy también vi 2012 la película, y es una película muy buena, pero que trata sobre el fin del mundo, pero muy al estilo hollywoodense. Claro, muy hollywoodesco. Sí, sí, hasta con llorada y todo al final. Naturalmente. Sí, y también, ¿cuántos en el Búho ya? Ya, exacto, que le di el dato exactamente, son 1160, ya, exactamente tengo aquí el dato, y son 1164 personas, y la última persona que se inscribió fue la señorita Sheila Montajes, y me está escribiendo el señor Armero Espina Echeverry felicitándolos a ustedes. ¿Y cómo se llama la melodía que suena en el comercial del Búho? Se llama Moca de Stan Getz. Se llama Menina Moca. Menina Moza. No, pero yo lo digo... Moca con cedillas, cedillas. Es decir, como se escribe, lo digo para que lo puedan entender. Menina Moca, o sea, menina moza, niña mujer. Niña moza. Sí, o niña joven, pues, o mujer joven, pues. Niña bonita, sí. Niña bonita y es de Menina Moca, Stan Getz. Sí. Así se llama. David, gracias. Listo, y pues para que la gente se inscriba en www.elbuho.org, y también en el perfil de Facebook, elbuhotelantieque@hotmail.com. Muchísimas gracias, y pues espero que el profesor me corrija una expresión que sirve en alemán, que es Nach Guten Morgen. Guten Nacht. Gute Nacht. Nacht, Guten Morgen. Está muy bien, hombre. Sí. Eso está muy bien. Muy claro, muy claro. No, está perfecto, oiga, me parece maravilloso. Entonces, para que la gente, cada vez que vean algún idioma diferente al español, noche, buenos días, sería bueno que nos lo compartiera. Usted va para Alemania, pues, cuando menos piense. Muchísimas gracias. Pero viene en Stuttgart. David, gracias. Muchísimas gracias. Y Nach Guten Morgen. Nacht, Guten Morgen. Yo prefiero decir en español noche, buenos días. Sí, señor. Noche, buenos días. Fran nos está llamando desde Atogrande. Fran. Muy buenas noches. Bienvenido. Qué placer, hombre, Néstor Armando y Juan Manuel. Tuve el placer alguna vez de participar en el programa de ustedes, en el programa yo soy Fran Ramírez, el declamador, el ganador del Silleterito de Oro como el mejor declamador del área metropolitana. Humildemente, muchachos, quiero felicitarles sinceramente por ese programa tan extraordinario. Son un par de científicos, grandes exponentes
de la literatura y de todos los temas que tratan con esa facilidad y esa capacidad tan extraordinaria. Felicitaciones sinceras. Aprovecho, Néstor Armando y Juan Manuel, para felicitarles una vez más y para saludar a mi gente que creen que Fran Ramírez ya murió. El animador, el declamador Fran Ramírez todavía está vivito y coleando, aquí viviendo en un lugar paradisíaco que se llama Hato Grande. Ustedes lo mencionaban estos días con mucha propiedad. Hato Grande, Girardota, un lugarcito maravilloso, encantador. Aquí vine a vivir como un anacoreta. Estoy retirado del mundanal ruido y llevando una vida muy conventual. De todas maneras, Néstor y Juan Manuel, gracias por esta oportunidad tan maravillosa de saludar a mi gente que ya me había olvidado, el animador del Balcón Paisa, Tierras Colombianas, la Rona Paisa, todos esos lugares que en la época maravillosa tuve la oportunidad de estar con mi gente. Entonces ellos no saben dónde estoy. Estoy aquí en Hato Grande para servirles todavía. Pues nos place mucho, Fran, volverlo a escuchar después de tanto tiempo. Muchísimas gracias. Señor, y lo felicitamos por ese reposo y por ese solaz que está viviendo. Fran, muchísimas gracias. Bueno, muchachos. Gracias por la llamada. Y bienvenido siempre. Llame y participe. Hasta luego. Tenemos líneas disponibles. Grandes inventos o fracasos son los sueños dormidos del ser humano. Gracias por agraciarme la noche. Me reí mucho con el tema de hoy y pa'lante, muchachos, éxitos, nos dice Juan Esteban Henao Ríos. Muchas gracias por ese mensaje, Juan Esteban. ¿Tenemos más? Don Héctor desde Fontibón. Don Héctor Muñoz Romero. Don Héctor, bienvenido. Mis distinguidos profesores, bueno, les traigo una chivita y después hablamos de las equivocaciones tan tremendas. Resulta que aquí en Fontibón y en Bogotá me voy a encargar de que la colonia antioqueña en Fontibón, que tengo hartos amigos, y desde luego en la capital de la República, que sintonicen obligatoriamente la televisión Teleantioquia. Ese programa ayer fue una belleza, la celebración de los 80 años de la Liga Antioqueña de Fútbol. Ah, sí, señora, ya estuvimos. Claro que la animación fue tremenda, ahí estuvo el profesor Néstor Armando, de presentador, con unas bellas mujeres. Oiga, yo no sabía que Antioquia tenía esas periodistas tan bellas, o han sido reinas de belleza, acláreme. Sí, señor, una mujer, y muy preparada, Paulita Bustamante, una mujer muy preparada y muy hermosa. Entonces, ¿sí está bien que me encargue yo de animar la colonia antioqueña? ¿Perdón? ¿Sí está bien de que me encargue yo de hacerle publicidad a Teleantioquia con la colonia antioqueña? Pues claro, hombre, don Héctor, usted como siempre, con ese sentido de pertenencia. Bueno, sí, porque en realidad qué programación tan extraordinaria de ETC. Muy bonita la programación, ver esas figuras. El profesor Maturama, mi amigo el Chato. Recuérdeme los nombres de los personajes que estaban aquí, que me perdió el papelito. Muchísimos. Higuita, Leonel Álvarez, Gerardo Moncada, Fernando Villa, Gerardo Gómez, Luis Fernando Montoya, hubo mucha gente, sí. El profesor Luis Alfonso Marroquín, muchísima gente. No, eso del profesor. Don Héctor, ¿sí? Permítanos un instante. Bien pueda que usted nos está llamando por la 018000. Perdóneme, señor, pero es que Lácider Mendoza nos llama desde Barranquilla a través de un celular. Lácider, bienvenido. Lácider. Aló, Lácider. Buenos días, mis queridos maestros. Hombre, qué placer. Un placer saludarlo y estar de nuevo con ustedes participando del programa. Muchísimas gracias. ¿Cómo está la familia? Muy bien, Néstor. Igual. Bienvenido. Sí, señor.
y el tener el placer de volver, de participar otra vez en el programa y porque me disculpa que la otra vez se acabó la práctica y no pude participar, y decirle a Juan que lo esperamos acá en Barranquilla, que no pueden venir los dos, pero vamos a hacer el placer de tener a Juan acá y atenderlo, y vamos a estar reunidos en Mamá Nancy el 5 de diciembre y invitar a todos nuestros compañeros para podernos reunir allá con él y tener ese placer de tenerlo acá entre nosotros, mis queridos amigos. Sinceramente el programa no lo estoy viendo porque me queda muy difícil ahora en este momento, estoy viajando y no puedo, sinceramente no puedo ver el programa, casi nunca lo puedo ver, pero siempre estoy con ustedes, mis queridos maestros, y un placer de volverme a comunicar con ustedes y aquí siempre los tenemos presentes, y para ustedes, para nosotros son unos grandes amigos que siempre lo llevamos en el corazón. Un placer. Sí, así es, para nosotros es un honor que nos muchas llame. gracias. Muchísimas gracias, y sabemos que va hacia su lugar de trabajo, muy amable. Don Héctor Muñoz, concluya por favor su aporte, si es tan amable. Bueno, también quiero agradecerle al ingeniero Carlos Hoyos por las atenciones que nos tienen a nosotros los participantes. Me llamó también varios amigos ayer en el Eliodoro Polanía, que muchas gracias por la llamada allá desde Barranquilla, que por favor le diga a mami Nancy que participe. Bueno, ahora sí el tema. Nunca se me olvida la equivocación de nuestro querido expresidente Guillermo León Valencia con motivo de la inauguración del SENA aquí en Bogotá. Vino el presidente de Francia, Charles de Gaulle, y de la misma emoción Guillermo León Valencia gritó cuando se inició el discurso de él, su participación en el discurso: ¡Viva España! Yo estaba claro. ahí al piecito, que a mí me encanta estar al pie de los Ese era muy bueno para meter la pata. Y entonces después se corrigió y dijo: ¡Viva Francia! Entonces lógico que todos nos sonrojamos y eso pasó aquí en Bogotá, vuelvo y repito, en la inauguración de una de las sedes grandes aquí del SENA, en la 30 con la avenida 1 de Mayo. Y así una cantidad, yo me he equivocado también mucho. Pero bueno, equivocarse uno sirve como para mejorarse, ¿cierto, profesor Juan Manuel? Ah, no, eso sí, pues el que no se equivoque es porque no hace nada, es porque es muy bobo. Yo les quedo muy agradecido y no olviden la colonia antioqueña en Fontibón y en Bogotá, pasarse a Teleantioquia para estar pendiente allá de la programación donde sale nuestro profesor Néstor Armando animando. Muchas gracias y noches, buenos días. Y por aquí en Fontibón no olviden mi teléfono 267-3098, que ya me empezaron a llamar los antiguos condiscípulos. De noche, buenos días. Bueno, muchas gracias. A usted, don Héctor, muchísimas gracias y bienvenido siempre. Nos llama desde Barranquilla don Eliodoro Polanía. Don Eliodoro, bienvenido. Muy buenas noches, don Juan Manuel. Buenos días, perdón, don Néstor Armando. Buenos días y bienvenido, don Eliodoro. En la expectativa de ver a Juan Manuel por acá el sábado. Estamos procurando hacerle un agasajo de la altura que él se merece. Hablando de los errores cometidos en la vida, yo quiero referirme a un error que cometí conmigo y que me ha pesado todísima la vida, pero en forma mayúscula. Pero sin olvidar que nunca se ha equivocado porque nunca algo ha intentado, ¿no? En el caso mío es un poco diferente. Por motivos de educación tal vez religiosa y demás, y la época que me toca a mí, yo creo que me volvieron un poco, no psicorrido, autoexigente, demasiado, hasta el punto de que estando todavía joven, como a los 34 años,
Me pareció una colitis ulcerativa porque yo era absolutamente intolerante hasta conmigo mismo. Yo no me podía permitir un error. Eso me produjo prácticamente una vida supremamente estresante porque aparte de mi profesión yo tendría negocio también, en fin. Una colitis ulcerativa es grave y Juan Manuel lo sabe que está casado con una doctora. Pero para ilustrar a los televidentes, una colitis ulcerativa y recidivante mata al 90% de los que la padecen. Terrible. Según reza el manual médico. Y el otro 10% quedan inhabilitados de por vida. Sí, yo con mi señor. conocimiento logré rehabilitarme, pero después de casi 10 años. Eso es grave. Muy grave. Sí, y eso colaboró en buena medida, lógicamente, en la parte laboral y por ende en la disolución de mi matrimonio. No fue todo, yo también puse de mi parte, y yo no soy un angelito. De mi matrimonio hace aproximadamente unos 10 años que me separé. Entonces, eso de ser uno autoexigente con uno mismo, eso es un error gravísimo, porque eso atenta es contra uno, por la ignorancia y por la juventud. Yo cometí ese error tan grave que vino a desembocar en lo que les acabo de contar. Han quedado rezagos ahora que estoy un poco más maduro, que toda la vida te quise dedicar a la pintura y, por ejemplo, en el estilo que tengo, que es más bien modernista y tirando a la impresionista, en cuanto a se trata de, por ejemplo, de retratos, según estoy hablando con Néstor el otro día, le dije, creo que le mencioné esta palabra, es que un retrato de una persona no se puede parecer porque no es un retrato, tiene que ser exacto. Es lo único que soy hiperrealista y que me ha quedado esa tendencia al perfeccionismo. Por favor, uno tiene que estar consciente de que uno es humano que tiene que hierra y que no puede cometer el error de caer y quedarse caído, que fue lo que hice yo, por ignorante. Noche, buenos días. Me encanta esa palabra, eso de Word, todavía no me ha acabado de entrar en la cabeza. Pero de todos modos fue un placer verlo. Don Hugo Pineda me llamó ayer para confirmar que venía para Barranquilla, don Juan Manuel, ¿lo para acompañarnos. ¿Ah? Gracias, don Heliodoro. Que pasen un feliz día. Si lo esperamos, don Gracias Juan Manuel. a la amabilidad de don Flavio Vázquez. Muy bien. Bueno, Sí, feliz señor. día, que estén bien. Bueno. Hasta luego, que esté muy bien. Felicidades. Nos está llamando Flor desde el barrio La Eterna Primavera. Flor de La Eterna Primavera, bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Pues muy bien, ¿y ustedes dos? Aquí, ya. ¿Ya lo ve? Sí, un abrazo y un beso, y especialmente para Juan Manuel. Qué tan querida. Me encanta, es que yo me he divertido hoy con esto. Su gracia es proverbial para contar los chistes y para decir las cosas. Me encanta, me fascina, y Néstor Armando para darle coba es espectacular. No, yo no le doy coba. Casi no. Yo no le doy coba, no. Ay, hombre. Pero me encanta, siempre les digo que me fascinan. Es una pelea muy mal casada. Sí, Siempre Y termino pelea ya entonces aporreado. contra guayaba madura. y yo termino tomado del pelo. Yo termino aporreado. Les voy a contar como una especie como de error, o no sé, eso. Yo creo que es más que un error lo que me pasó la semana pasada. Sí. Yo trabajo en un almacén y soy modista. Y se descartan paquetes de novias y vestidos de 15, primeras comuniones y todo eso. Y el paquete estaba pactado desde octubre para una novia. Pero como los novios no fueron por el paquete, sino que mandaron otra persona, qué rápido que el carro los estaba esperando, que los iban a partir, entonces el paquete se despachó rapidísimo. Y resulta que el pantalón al señor le quedó como por los tobillos. Ay, ay, ay. Uy. Pero nada. Marranero. Sí, como que le hubieran tomado la medida con un caucho. Ave María. Pero la medida la tomé fui yo. Uy, no me diga. ¿Y entonces? Cuando regresaron la ropa,
el señor lo tomó muy jocosamente, el novio vino precisamente y nos mostró las fotos. Vea, yo le digo que yo quería que se abriera un hueco, me tragara la tierra. ¡Qué vergüenza! No sé, es que yo no sabía qué hacer. El señor se reía a carcajada, pues a mandíbula batiente. ¡Juá, juá, juá! Ustedes hubieran visto cuando yo salgo y esperando a mi novia con esos pantalones que parecía el bobo marranero que vendíamos a moras de no sé dónde. Y la novia, sí, nos vació la casa por la ventana. Especialmente a mí, que fue la que lo hice. De esto me queda el error, me queda pero bueno, menos mal que el afectado lo tomó con mucho humor. No. ¿Qué tal que no? Era un señor ya pues maduro, pero pues como de una inteligencia y de una consecuencia con uno y con él. Sí. Él decía, no, es que yo me casé de una manera muy especial, ese va a ser el recuerdo mejor de mi vida, las fotos para mis hijos, yo con los calzones por ahí marraneros, no, yo no sabía dónde ponerme, qué excusas, ¿cómo es que dice Juan Manuel? Ofrecer. Pedir disculpas o ofrecer excusas. No. Bueno, Sí. los dos términos, yo no sabía cuál de los dos ponerlo de primero, Dios mío. La novia me dijo que era una inepta y yo pues teniendo que aguantarme el varillazo así sin vaselina ni nada, porque qué le iba a decir a la señora, que al almacén no volvía, que lo habían sacado mal, que cómo se les ocurría, que eso pactado desde octubre, pues ya no sé, todavía siento frío. Claro, no es para menos. Pero pues bueno, hay que aprender a ser consecuente con los errores que uno tiene y aprender. Sí, claro. Que la próxima vez, así llegue de afán el que llegue a sacar un paquete de novia, yo me voy a tomar todo el tiempo necesario para que se vaya todo como esté, como debe ser. Claro, eso es lo bueno del error, que le deja a uno una lección. Exactamente, y uno tiene que ser humilde y aprenderla. Claro, y asumirla. Y asumir, claro Así que es. sí. Bueno, Flor, sigue siendo la flor de la eterna primavera. Les agradezco mucho, pues como su paciencia y el deseo de ustedes de estar todas las noches ahí, como decía mi abuelita, en la pernota. En la pernota, sí. Aquí estamos en la pernota. Que hoy no venía el abuelito porque le tocaba la pernota. Sí, señor. Entonces, Qué bien. un abrazo de nuevo y un beso muy grande para los dos. Ustedes se lo parten. Muchas gracias. Muchas gracias en lo que a mí me corresponde. Muchas gracias. O para que no partan nada, unito para cada uno. Entonces uno y uno. Eso, mejor. Mejor así. Mejor así. Sí, mejor así. Mejor de a unito. Sí, así Bueno, me parece muy bien. Que Dios los bendiga. Hasta Gracias, luego. lo mismo. Hasta muy luego, bien. que estén muy bien. Tenemos líneas disponibles en este momento. Quienes deseen llamarnos desde cualquier parte de Colombia o del exterior pueden marcar el 018.000 515015, 018.000 515015. En el área metropolitana ustedes disponen del 381-5454, 381-5454, y fuera del área metropolitana 851-1170, 851-1170. Pueden llamarnos cuando ustedes lo consideren conveniente. Pero qué tal, Juan. Bueno, saludemos primero a Nelson, que nos llama desde Envigado. Nelson. Aló, Buenas Nelson. noches. Bienvenido. Muchas gracias, maestros. Excelente, como siempre, el tema de hoy, y en especial pues cuando hablan de todos esos grandes genios que con sus errores y más que eso con su persistencia pues nos aportaron como tantas cosas tan grandiosas para que este mundo como que avanzara bastante. Más era como hacer un complemento a lo que ya ustedes pues tan sabiamente habían dicho de Galileo, que con sus últimos trabajos sobre caída libre pues dejó bases muy buenas para que allá Newton las completara y empezara ya a implantar ya las leyes de la física. De Darwin, que con su teoría de la evolución pues puso el mundo cabeza abajo.
de Leonardo da Vinci sobre el vuelo, pues él analizó mucho las aves, el vuelo de las aves, y en base al movimiento de las alas, él dejó casi todas las leyes de la aerodinámica, además de todos los grandes inventos, pues, que casi adelantados para su época dejó, como el helicóptero, los trazos que dejó el helicóptero. Del paracaídas. El paracaídas. No, es que fueron increíbles yo siempre, o sea, para mí el ídolo más grande, siempre han sido muchos, pero Leonardo, como el genio más grande que hubo en el Renacimiento, siempre lo considero que fue una persona muy adelantada para su época. Y a Einstein, pues, que con su teoría de la relatividad puso, pues, a andar toda la carrera espacial. Ustedes ahora mencionaban en diferentes momentos como algunos como que no, ya hasta matemáticos o científicos no creían del todo en la teoría de la relatividad, y es un poco injusto como Einstein tuvo que, después de haber ya hablado sobre la teoría de la relatividad, tuvo que esperar 20 años ya para que los máximos jerarcas de la física se reunieran en Londres, y ya por comprobación, tenía que esperar que sucedieran varios eclipses, pero con una exactitud para que lograran tomar la foto en la que comprobaran cómo la luz como que se expandía, y bueno, diferentes cosas que tenían que ver con la teoría de la relatividad. Pero fue ya después de 20 años que se reunieron creo en Londres, y le pidieron excusas a Newton, que era el padre de la física, pues el fundador como de toda esa academia, de que iban ya con una nueva teoría casi como a replantear parte de las leyes que había dejado Newton. Una de las metidas de pata, pues, que es curioso, la hizo también Einstein. Einstein habló sobre algo que en este momento tiene a toda la astrofísica de cabeza, que es, pues en este momento hablar sobre materia oscura o energía oscura es algo que para los astrofísicos en este momento es una incógnita muy grande. Sí. Y se sabe que existe, pero no han podido ver, es decir, no han podido comprobar que esté ahí. Exacto, ellos saben que existe, pero no han atrapado ninguna partícula. Sí, es que es dificilísimo como llegar ellos o sea, se pasarán muchos años y eso replanteará otra vez, yo creo, toda la física del universo. Pero Einstein, dentro de todas sus teorías, habló sobre la materia oscura y pensó que se había equivocado, y pidió como hasta disculpas, pues dijo que eso era una metida de pata que él había cometido, y por esa metida de pata es que ahora en los últimos años ya la astrofísica pues está hablando sobre eso mismo, de la materia oscura y la energía oscura. Y ya de mis metidas de pata, pues yo toda la vida he metido la pata tantas veces que no sé cuál sería como la más destacada o no, pero yo creo que... ¿De la que más aprendió? Pues han habido unas... O sea, de cada una aprendo, por grande, pequeña que sea, pues me hubiese gustado haber podido, desde que salí del colegio, haber escogido como la carrera que era y no haber zapoteado como tantas carreras que zapoteé, pero a la final no me arrepiento. O sea, en alguna vez de mi vida, hasta ignorantemente pensé que había sido un error de pronto haber nacido, y después pensé de que si yo pudiera retroceder el tiempo, me gustaría no cambiar nada, que fuera con todos los mismos errores y problemas que cometí. Muy buenos días, maestro, que estén muy bien, muchas gracias. A usted, Nelson, muchísimas gracias. Miramos los correos, Juan. Sí, señor. Un correo de Camilo Chalarca dice que Alexander Fleming estaba estudiando bacterias en su laboratorio en forma desordenada, sin la mínima intención de descubrir un antibiótico. Sin embargo, el azar, el acaso, pues hizo que cayera ese hongo sobre un Petri en donde tenía algunas bacterias, y se dio cuenta que no crecían ahí. Él dice que ese descubrimiento de la penicilina se debió mucho al desorden de Fleming, que era muy desordenado. De manera que, bueno, también sirven esos elementos, ¿no?, como base para
para la ciencia. Claro. Y creo que hay que tenerlos en cuenta. Innegablemente. Tenemos, bueno, Camilo Chalarca, Animal de Monte, muchas gracias. Don Álvaro Fernando Molina Chávez, aquí nos está pitando este aparato y no nos está dejando ver estos. No, es que te digo, este aparato está envenenado. Me caí del mundo y no sé cómo se entra, dice Álvaro Fernando Molina Chávez. Hombre, por Dios. Eso lo decía el Eduardo Galeano, el periodista y escritor uruguayo. Lo que pasa es que no consigo andar por el mundo tirando cosas y cambiándolas por el modelo siguiente, solo porque a alguien se le ocurre agregarle una función o achicarlo un poco. No hace tanto, con mi mujer lavábamos los pañales de los críos, los colgamos en la cuerda junto a la otra ropita, los planchamos, los doblamos y los preparáramos para que se volvieran a ensuciar. Y ellos, nuestros nenes, apenas crecieron y tuvieron sus propios hijos, se encargaron de tirar todo por la borda, incluyendo los pañales. Se entregaron inescrupulosamente a los desechables, y ya lo sé, a nuestra generación siempre le costó votar, ni los desechos nos resultaron muy desechables. Y así anduvimos por las calles guardando los mocos en el pañuelo de tela en el bolsillo. Sí, señor, eso es lo que me decía a mí un cacique de allá de abajo del río Caquetá. Ustedes, los blancos, lo único que hacen es adorar los mocos. ¿Y cómo así? Yo sí, porque los cogen, los meten en un pañuelito y se los guardan en el bolsillo. Es un monumento. Sí, tenemos tiempo para una llamada más, pero podemos empezar también a sacar conclusiones. Ya saben, quienes deseen pueden marcar nuestros números. Aquí en el área metropolitana 381-5454, fuera del área metropolitana 851-1170, ya aparecen en pantalla, o la 018-051-5015, y estas últimas llamadas son gratuitas. Hombre, yo creo que lo más interesante, lo más importante de la vida es uno aprender que de cada error necesariamente viene una lección, y es una lección que uno no puede tan alegremente dejarla por ahí tirada, o simplemente soslayarla, o ignorarla, porque realmente lo que a uno le enseña es que ese error cometido es un error sobre el que se puede construir todo un éxito. Un pianista, para poder tocar a la perfección, tiene que cometer todos los días, durante muchísimos años y muchísimas horas al día, tiene que cometer errores para perfeccionar su técnica. Y así es la vida. La vida es una técnica que hay que perfeccionarla. Bueno, nuestra última llamada, Juan. Sí, don Mario, ¿cómo está? Muy bien, señores, ¿cómo les ha ido? Bien, gracias. Bueno, señores, quisiera comentarles algo. Hombre, ustedes hablan mucho de cosas muy lindas, de gente, de historia. Existe gente muy lindo como el maestro Pacho Madrid, que vive en Envigado, es una persona que vive más bien doblegada, abandonada. A ver si de pronto, hombre, quisiera colaborarle con sus pinturas, con sus cosas. A ver si le pueden colaborar, hombre. Yo soy sobrino del maestro Horacio Longas, sí, que tampoco nunca se miente nada, ni existe en Colombia para nada. Ajá. Vea, a ver si de pronto podríamos colaborar un poquito con eso, no tanto por mi familia y no por el maestro Madrid. Sí. Vea, hagamos una cosa, Mario. Si usted quiere dar algún número al aire, para que si alguien de nuestros televidentes quiere aportar algo, quiere comprar alguna de sus obras, los llame. ¿Tiene algún número, por favor? Y que es un acuarelista excelente. Hombre, pues. me pueden llamar a mi celular 313. Perdón, ¿no lo repite? 313. Sí. Perdón, 311, 310, 3887. 311, 310. Sí, 38. 58. No, 38. Sí. 87. ¿8 qué? 87. Repitámoslo. 311-310-3887, ¿así es? Sí, señor.
Pues hombre, muy rico, si de pronto usted pudiera hacerle alguna homenaje al maestro Madrid, que ha sido una persona completamente abandonada. Y es un pintor muy lindo, es una persona costumbrista muy linda. Así de pronto Perfecto, podemos Mario. hacer una reunión con él o algo. Permítame, Mario. 311-310-3887. 311-310-3887. El teléfono al que pueden llamar para quien quiera comprarle las obras al maestro Pacho Madrid. Sí, adelante, Mario. Sí, señor. Sí, de pronto, dime dónde me puedo comunicar con ustedes. Nos deja su... no, ya tenemos su número, nos comunicamos con usted. Listo, Pacho. Listo, espero la llamada perdón, y cuando listo, quiera Mario. nos reunimos con él y para que peguemos una colaboradita, que es una persona muy querida, hombre, una persona grande, ha hecho mucho por Envigado y eso. Pues vamos a ver qué podemos hacer y seguramente que alguien va a responder. Mira, ahí aparece el número en la pantalla. Muchísimas gracias, Mario. Bueno, señores, muchas gracias a ustedes. Llegamos al final de nuestro programa, sacamos conclusiones, Juan. Sí, señor. Pues hombre, lo han dicho muchos, no creo que esto sea una afirmación exclusiva de algún autor famoso, sino que es una realidad de apuño, y es que los únicos que no se equivocan en la vida son los que no hacen nada. Otros dicen que los bobos, ¿no? Pero yo me voy más por la primera expresión. El que no hace nada no se equivoca, es correcto, pero no hace nada. O sea que es el más equivocado de todos. De todos. Ahí sí está equivocado de medio a medio, toda la vida. Así es, sí, señor. Pues hombre, nosotros los seres humanos somos animales, y animales que aprendemos por imitación. Si bien es cierto, traemos un bagaje, y en ese bagaje están incorporadas unas emociones, una personalidad, una identidad específica. Esta solamente se puede ir desarrollando en la medida en que el individuo va aprendiendo. A un niño, por más que se le repita que si juega con un fósforo se va a quemar, él seguirá haciéndolo hasta tanto se queme. Cuando él se queme, se va a dar cuenta realmente que eso arde y que hace daño. Y así es el ser humano. Solamente aprendemos a fuerza de, diríamos que, a fuerza de terquedad, aprendemos a fuerza de terquedad cometiendo errores. Y obviamente que el error es muy aleccionador, es para aprender. Pero tampoco puede uno persistentemente mantenerse en el error, a sabiendas de que se encuentra en el error. Esa es la famosa contumacia. Por lo tanto, no debemos avergonzarnos de nuestros errores, pero sí debemos tenerlos en cuenta para poder construir una vida mejor y nunca cometer los mismos errores. El problema no es cometer errores, es seguir cometiendo los mismos errores por siempre. Llegamos al final de nuestro programa. Ustedes, amables televidentes, muchísimas gracias por su compañía, por los aportes. Esperamos que esta próxima noche nos acompañen de nuevo aquí en nuestra próxima emisión del Búho. Muchísimas gracias. Sigan viendo a Teleantioquia, que ya viene el noticiero de la Deutsche Welle, luego la programación habitual. Y gracias por preferirnos, por hacer de este el canal público más visto en Colombia. Y todo eso, afortunadamente, lo hemos logrado porque sentimos pasión por lo nuestro. Buenos días.